estudio la actividad cerebral, la fisiología cerebral, y me invitaron a conocer a esta mujer Pachita y a sus operaciones. Y lo que yo vi ahí, en principio, contradecía todo concepto y todo conocimiento. ¿Alguna vez has sentido ese escalofrío inexplicable, como si supieras que algo no anda bien con alguien que amas, incluso sin haber recibido una llamada o mensaje? Quizás recuerdas ese momento en que, de la nada, un pensamiento fugaz cruzó tu mente sobre un ser querido, y luego descubriste que estaba en apuros justo en ese instante. O tal vez has tenido un sueño tan vívido, tan inquietante sobre alguien cercano a ti, que al despertar te dejó con la piel erizada, y días después te enteraste de que lo que soñaste se convirtió en realidad. Imagina que un padre se despierta en medio de la noche con la sensación de que algo está mal. No sabe qué, pero no puede volver a dormir. Horas después, recibe una llamada informándole que su hijo, a kilómetros de distancia, tuvo un accidente justo en el momento en que él sintió esa inquietud. Historias como estas no son raras. Todos conocemos a alguien que ha experimentado esa conexión inexplicable con otra persona. O quizás te ha pasado a ti mismo. La gran pregunta es ¿cómo es posible? ¿Qué clase de hilo invisible nos conecta a tal nivel que podemos prever, sentir o incluso soñar lo que está ocurriendo con otros? Lo que te voy a contar hoy va más allá de simples coincidencias. Vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Jacobo Greenberg, el neurocientífico que dedicó su vida a explorar estos misterios de la mente. Un hombre que descubrió que la conexión entre nuestras conciencias es mucho más profunda de lo que podríamos imaginar. Y lo más importante, voy a mostrarte cómo puedes aprender a usar ese poder. Cómo puedes sintonizar tu mente para conectar con las personas a tu alrededor de una manera que ni siquiera sabías que era posible. ¿Estás listo para descubrirlo? Sin más preámbulos, toma asiento, prepárate una taza de té, y esto es Filosofía Interior. Para explorar este misterio fascinante, tenemos que adentrarnos en la teoría sintérgica de Jacobo Greenberg, una teoría que cuestiona y desafía lo que creemos saber sobre nuestra mente y la naturaleza de la realidad. Según Greenberg, nuestras mentes no están encerradas dentro de nuestros cráneos, como hemos asumido por tanto tiempo. Al contrario, están conectadas, enlazadas a una red invisible que abarca todo el espacio y el tiempo. ¿Te suena un poco loco? Quizás sí. Pero piensa en esto, ¿quién no ha tenido una experiencia que parece desafiar toda lógica? Como saber lo que alguien va a decir antes de que lo haga, o sentir una conexión inexplicable con otra persona. ¿Y si esas experiencias fueran más que coincidencias? Imagina por un momento que nuestras mentes son como antenas de radio. Todos estamos sintonizados en diferentes frecuencias. Pero al igual que las ondas de radio, nuestras mentes también pueden captar señales de otros. Greenberg llamó a esta red de conexiones el campo sintergético, un campo que funciona como un tejido universal que une todas las conciencias. Es como si estuviéramos constantemente emitiendo y recibiendo señales, incluso si no somos conscientes de ello. Y aunque esto suene místico o esotérico, no es tan diferente de lo que sucede en nuestra vida diaria. Piensa en cómo funciona el Internet. Aunque no podemos ver las señales Wi-Fi o los cables de fibra óptica que transportan la información, sabemos que están ahí, interconectando a millones de personas en cuestión de segundos. El campo sintergético, según Greenberg, sería algo similar, pero a nivel mental. Imagínalo como una especie de Internet de la conciencia, donde cada pensamiento, emoción y percepción que experimentamos se transmite y se mezcla con las de los demás. En un experimento, lo que hicimos fue hacer interactuar personas que normalmente permanecen en un estado de alta correlación interhemisférica. Todos nosotros tenemos oscilaciones en nuestra interacción interhemisférica. No hay, a menos que seamos meditadores experimentados, un estado de continuidad en la correlación interhemisférica. Oscilamos, a veces hay más correlación, a veces menos. Tenemos patrones de correlación interhemisférica que seguramente están asociados con esos estados de identidad o no identidad, de unificación o no unificación. Entonces, lo que hicimos fue hacer interactuar sujetos que estaban en diferentes niveles de correlación. Y lo que observamos, parecido al experimento de transferencia de potencial, es que el sujeto con mayor correlación interemisible siempre atraía al otro sujeto hacia su nivel.
Esto ocurre en la interacción preverbal, no con verbalización, solo por la sensación de presencia mutua. El sujeto con baja correlación comenzaba a aumentarla, y el de alta correlación disminuía ligeramente hasta llegar a un equilibrio. Y pienso que esto es muy interesante al pensarlo en términos de las relaciones entre nosotros los humanos, cómo nos sentimos unos con los otros, y hasta donde el estado de unificación de alguien cambia el ambiente. ¿Nunca te ha pasado que piensas en un amigo y de repente suena el teléfono y es él? ¿O que sientes que algo va mal con un ser querido, solo para descubrir después que en ese momento estaba pasando por una situación difícil? Estas experiencias nos llevan a pensar que podría haber algo más que meras coincidencias. De hecho, este concepto tiene similitudes con la idea de sincronicidad de Carl Jung, de la que ya hemos hablado varias veces en el canal. La sincronicidad sugiere que ciertos eventos están conectados no por causas directas, sino por significados compartidos, como si existiera un patrón subyacente en el universo que vincula nuestras experiencias y pensamientos. Suscríbete para no perderte nada de esta valiosa información. Te aseguro que hay mucho más por descubrir. Sin embargo, en el fondo, esta idea no es tan ajena a lo que hemos sentido toda nuestra vida. Quizás recuerdas alguna vez en que te quedaste pensando en alguien que no veías desde hacía años y por casualidad te lo encontraste al día siguiente. ¿De verdad fue solo una coincidencia o algo más estaba ocurriendo a nivel subconsciente? Greenberg sostenía que esa coincidencia no era casualidad, sino una manifestación de la conexión que compartimos a través del campo sintergético. Entonces, ¿qué significa sintonizarse con este campo? Imagina que tienes un dial interno, como una radio, que puedes ajustar para captar mejor las señales. Al aprender a ajustar nuestra frecuencia mental, podríamos no solo percibir mejor los pensamientos y emociones de otras personas, sino incluso comunicarnos con ellas de manera consciente. Esto no es ciencia ficción, es algo que algunas culturas han creído y practicado durante siglos. Muchos curanderos tradicionales, por ejemplo, aseguran que pueden entrar en contacto con entidades espirituales y captar el estado emocional de una persona sin necesidad de palabras. Los meditadores avanzados hablan de alcanzar estados de conciencia donde sienten una profunda unidad con todos los seres vivos. ¿Y si esas prácticas no fueran solo supersticiones, sino intentos de conectar con este campo mental? ¿Qué pasaría si, al entrenar nuestra mente, pudiéramos abrir una nueva puerta de comunicación, una que siempre ha estado allí, pero que simplemente no sabíamos cómo usar? Es una idea que no solo nos invita a cuestionar nuestros límites, sino también a considerar que la verdadera conexión con los demás podría ser mucho más profunda y significativa de lo que imaginamos. Greenberg no se quedó en lo teórico. Realizó numerosos experimentos para explorar estas conexiones. Trabajó con curanderos, yogis y personas que decían tener habilidades especiales para ver si realmente podían influir en la percepción de otros o compartir sus experiencias sin hablar. Los resultados eran sorprendentes, desafiando lo que la ciencia convencional considera posible. Pero no necesitas ser un curandero o un yogi para empezar a sintonizar con esta red. Tal vez ya lo estés haciendo sin darte cuenta. La próxima vez que sientas una corazonada o un presentimiento sobre alguien, pregúntate si en realidad estuvieras captando una señal de esa red invisible. Al final del día, todos estamos buscando sentirnos conectados, entendidos y, en definitiva, menos solos en este vasto universo. Y quizás, solo quizás, ese Internet de la conciencia de Greenberg sea la clave para entender cómo, en lo más profundo, todos somos parte de un solo tejido. ¿Te atreverías a explorar esa conexión? ¿A descubrir cómo puedes afinar tu propia antena mental y conectar con los demás de maneras que ni siquiera sabías que eran posibles? Pues no te vayas, porque de inmediato vamos a sumergirnos juntos en este enigma y ver hasta dónde nos lleva. Ahora bien, ¿cómo podemos acceder a esta red de conciencias? Jacobo Greenberg no solo teorizaba sobre estas conexiones, también desarrolló un método para experimentarlas de forma consciente. Y lo mejor de todo es que no necesitas habilidades extraordinarias para lograrlo, solo práctica y concentración. Bueno, el experimento lo que intentó fue ver si existían interacciones directas cerebro a cerebro. Entonces, lo que hicimos fue construir una cámara que redujera el sonido del exterior.
Esto es, una cámara que amortiguara la entrada de ruido y fuera visualmente opaca. Trabajamos a oscuras totalmente y electromagnéticamente aislada, de tal forma que impide la entrada de ondas electromagnéticas. En esta cámara invitamos a una serie de parejas, siempre trabajamos con parejas, a sentarse cómodamente, cerrar los ojos, no hablar, no tocarse. Y en esta situación de ausencia de estimulación, lo único que existía era la presencia del uno y del otro. Más tarde o más temprano, lo que estas dos personas empezaban a sentir era precisamente esto, la presencia del uno y del otro. Hasta que llegó un momento en el que la sensación de la mayoría de ellos era que estaban en contacto directo. Entonces, sentían uno al otro sin necesidad de utilizar lenguaje. En ese momento, uno de los dos fue invitado a pasar a otra cámara que también habíamos construido de antemano con las mismas características, es decir, aislada, sin sonido y electromagnéticamente protegida. De tal forma, y esto es muy importante, que no había posibilidad de que ondas electromagnéticas pasaran de una cámara a la otra. En esta situación, les invitamos a permanecer en comunicación, seguir sintiendo la presencia uno del otro. El que se quedó en la cámara original fue estimulado. Se le aplicaron una serie de destellos y registramos su actividad provocada ante los destellos, lo que llamamos un potencial provocado. Un potencial provocado es la respuesta de la corteza ante el estímulo. Es una respuesta muy conocida. Y simultáneamente estábamos registrando la actividad cerebral de la otra persona que no fue estimulada, que no sabía que su compañero estaba siendo estimulado. Y lo que observamos es que cuando aparecía un potencial provocado en la persona estimulada, en la otra persona también aparecía un potencial que era sincrónico con la aparición del estímulo, con la presentación del estímulo. Imagina que nuestras mentes son como radios. Si hay mucha estática, si estamos llenos de pensamientos desordenados o preocupaciones, no podemos captar la señal de otra persona. Por eso, el primer paso crucial es el silencio. No me refiero a un silencio externo, sino a un silencio interno, un estado en el que logras calmar tu mente y apartar el ruido mental. Greenberg recomendaba ejercicios de meditación profunda como herramienta para alcanzar este estado de tranquilidad. La meditación ayuda a despejar la interferencia en nuestra mente, permitiéndonos sintonizar con el campo sintergético de manera más precisa. Es en este punto donde la práctica se vuelve realmente interesante. Greenberg sostenía que cuando dos personas logran alcanzar este estado de calma profunda al mismo tiempo, sus mentes pueden alinearse y conectarse de una manera que va más allá de lo que conocemos. Es como si, por un momento, ambas conciencias se fundieran en una sola, compartiendo pensamientos, imágenes e incluso emociones. Para que puedas experimentar esto por ti mismo, busca a alguien en quien confíes, alguien con quien tengas una conexión cercana. Siéntense frente a frente, relajados, y cierren los ojos. Empiecen respirando juntos, sincronizando el ritmo de su respiración para crear una sensación de unidad. Luego visualiza un hilo de luz conectando tu mente con la de esa persona, como si fuera un canal por el cual fluye la energía y la información. Sin decir una sola palabra, intenta enviarle una imagen mental. Puede ser algo simple, como una flor, un árbol o una figura geométrica. Mantén la imagen en tu mente con claridad durante unos minutos, permitiendo que viaje a través de ese hilo que los conecta. Después, abran los ojos y compartan lo que vieron o sintieron. Te sorprenderá la frecuencia con la que las imágenes, sensaciones o incluso emociones coinciden. Es como si en ese momento de silencio compartido, hubieran logrado sintonizar sus radios mentales en la misma frecuencia, permitiendo una especie de comunicación mental. Este ejercicio no es solo un juego de adivinanza o un truco curioso. Es una demostración práctica de que nuestras mentes están interconectadas de maneras que la ciencia convencional aún no ha logrado explicar completamente. Para Greenberg, esta práctica era una puerta de entrada a una habilidad que todos poseemos pero que pocos hemos desarrollado, la capacidad de comunicarnos y entendernos a un nivel más profundo y sutil. Con la práctica, decía Greenberg, esta habilidad podía desarrollarse hasta niveles impresionantes, permitiéndonos conectarnos con los demás de formas que trascienden el lenguaje. Si todo esto resuena contigo y quieres saber más sobre sus teorías y vivencias, consulta las recomendaciones que hemos dejado en la descripción del video. Ahora bien,
Podrías estar pensando, todo esto suena increíble, pero, ¿hay evidencia científica que respalde algo así? La respuesta es sí. Y no solo Greenberg planteó estas ideas. A lo largo del tiempo, diversos científicos han explorado la posibilidad de una conexión profunda entre todas las cosas, incluyendo nuestras mentes. Por ejemplo, está el físico David Bohm, reconocido por sus aportes a la física cuántica. Bohm propuso la teoría del orden implicado, una idea que sostiene que existe una realidad subyacente donde todo está conectado de manera intrínseca. Según él, el universo no es un conjunto de partes aisladas, sino más bien un holograma gigante en el que cada fragmento contiene información del todo. Es decir, cada elemento está relacionado con el conjunto, como si eventos y objetos estuvieran enlazados en un nivel fundamental. Si aplicamos esta idea a nuestras mentes, sugiere que podríamos compartir un campo de conciencia común, donde pensamientos y emociones se reflejan en una red más amplia de la realidad. Por otro lado, Rupert Sheldrake, un biólogo británico, desarrolló la teoría de los campos mórficos, que propone la existencia de un campo invisible que conecta a los seres vivos, permitiendo la transmisión de información más allá de los límites tradicionales de espacio y tiempo. Sheldrake ha investigado fenómenos como la telepatía entre animales y sus dueños, observando que algunos animales parecen intuir el regreso de sus dueños, incluso estando a gran distancia. Este tipo de conexión sugiere un vínculo más allá de lo físico y visible, un campo que transmite información de forma misteriosa, pero tangible. Si estas teorías te parecen demasiado místicas, recuerda que la ciencia moderna apenas está empezando a descubrir la complejidad de la realidad. La física cuántica, por ejemplo, ha demostrado que las partículas pueden influenciarse mutuamente de manera instantánea, sin importar la distancia entre ellas. Este fenómeno, conocido como entrelazamiento cuántico, ha llevado a algunos científicos a especular sobre formas de interconexión que aún no entendemos completamente. Greenberg fue uno de los primeros en unir estas ideas para intentar explicar fenómenos cotidianos, como la intuición inexplicable, esas corazonadas que parecen anticipar algo, o la sensación de saber lo que otra persona está pensando sin necesidad de palabras. Él creía que la clave estaba en entender que la mente humana no es solo un conjunto de neuronas, sino una puerta hacia una realidad más amplia, una red de conciencias interconectadas que forman parte de algo mayor. Aunque la ciencia aún tiene mucho por descubrir sobre este tema, las teorías de Bohm y Sheldrake, junto con las investigaciones de Greenberg, ofrecen una mirada fascinante a la posibilidad de que todos estemos conectados a un nivel más profundo del que podemos percibir. Pasemos a lo práctico. ¿Cómo puedes aplicar estas ideas en tu vida cotidiana sin ser científico ni experto en meditación? Lo cierto es que ya estás más cerca de estas conexiones de lo que imaginas. No necesitas largos rituales ni técnicas complicadas para empezar a notar las señales a tu alrededor. Lo más importante es ser consciente de esos momentos en los que tienes una corazonada o una sensación sobre alguien. Esa intuición que todos tenemos podría ser la puerta a una conexión mental más profunda. La próxima vez que sientas una intuición fuerte o percibas algo sobre un ser querido, no lo descartes como coincidencia. Pregúntate, ¿por qué estoy sintiendo esto ahora? Tómate un momento para observar y reflexionar. Incluso podrías empezar a llevar un registro de estos momentos en un cuaderno. Greenberg sugería que reconocer estas conexiones cuando ocurren es el primer paso para desarrollarlas y, con el tiempo, aprender a manejarlas. Como cualquier otra habilidad, la práctica es fundamental. Cuanto más atención prestes a tus intuiciones y cómo se manifiestan, más fuerte se volverá tu capacidad para percibir estas señales sutiles. Al interactuar con alguien, intenta ir más allá de las palabras. Escucha no solo lo que dice, sino también la energía detrás de sus palabras. Observa sus gestos, su tono de voz y su mirada. ¿Nota si lo que dice coincide con lo que realmente siente? Muchas veces, las personas dicen una cosa, pero comunican otra con su lenguaje no verbal. Este enfoque puede convertirse en un hábito diario. Por ejemplo, si durante una conversación sientes una emoción repentina, como tristeza o incomodidad, aunque la otra persona parezca feliz, no lo ignores. Pregunta suavemente cómo se siente realmente. Tal vez descubras que tu percepción estaba en lo correcto.
Esto no solo fortalecerá tus conexiones con los demás, sino que también afinará tu intuición. Con el tiempo, notarás que comienzas a captar emociones y energías de manera casi automática. Será como si tu mente se ajustara para percibir esas señales que antes pasaban desapercibidas. Incluso podrías sentir cómo cambia la atmósfera en una habitación cuando alguien con una emoción fuerte entra, o cómo ciertos pensamientos parecen llegar sin razón aparente. Al entrenar tu mente para ser más receptiva, abrirás una puerta a una forma más consciente de interactuar con el mundo y con las personas a tu alrededor. Recuerda, el objetivo no es desarrollar habilidades psíquicas de la noche a la mañana, sino aprender a confiar en esa voz interna que a menudo sabe más de lo que imaginamos. Greenberg nos recordó que la mente humana tiene un potencial increíble, y que podemos aprender a usarlo si estamos dispuestos a prestar atención y practicar. Así que, la próxima vez que tengas una corazonada, en lugar de ignorarla, explórala. Podrías descubrir algo sorprendente. Si llegaste hasta aquí, felicidades. Comenta la palabra Jacobo para dejar tu huella. Hasta aquí hemos explorado el fascinante universo de la teoría de Greenberg, su método para la conexión mental y cómo puedes aplicarlo en tu vida diaria. Pero este no es el final, sino apenas el comienzo de un viaje que podría transformar la forma en que percibes la mente y las relaciones humanas. Ahora bien, la verdadera pregunta es, ¿qué harás con este conocimiento? Si nuestras mentes están realmente conectadas en un nivel tan profundo, ¿cómo podrías aprovechar esta capacidad para mejorar tus relaciones y enriquecer tu vida? Imagina el impacto de comprender con mayor claridad las emociones y pensamientos de tus seres queridos. Podrías apoyarlos mejor, anticiparte a sus preocupaciones y responder con mayor empatía. Pero no se trata solo de los demás. Este conocimiento también puede ser una herramienta para profundizar en tu autoconocimiento, conectarte más con tus propios sentimientos y descubrir lo que realmente sucede dentro de ti. Reflexiona por un momento, ¿qué podrías lograr si desarrollaras la habilidad de percibir las emociones de los demás sin necesidad de palabras? Esto no es solo una cuestión de comunicación, es una oportunidad para replantear la forma en que entiendes la realidad misma. Podría cambiar tu perspectiva sobre el mundo y sobre tu papel en él. A lo largo de la historia, quienes se han atrevido a explorar más allá de los límites evidentes han sido los responsables de revolucionar nuestra forma de pensar. ¿Podrías ser tú uno de ellos? Así que ahora dejo estas preguntas en tus manos. ¿Qué sucedería si lograses afinar esa antena mental que llevas dentro? ¿Cómo podrías usar esta capacidad para transformar tu vida y la de quienes te rodean? Jacobo Greenberg nos dejó un legado que invita a cuestionar lo que creíamos saber y a considerar que la realidad podría ser mucho más profunda y compleja de lo que imaginamos. La magia no está únicamente en las teorías o experimentos, sino en la posibilidad de que tú mismo puedas experimentar estas conexiones. No necesitas ser un experto ni dominar conceptos avanzados para comenzar. Todo lo que necesitas es curiosidad y disposición para explorar lo que siempre ha estado ahí. Puedes empezar hoy, prestando más atención a tus corazonadas, explorando la conexión mental con las personas que amas, o simplemente meditando en silencio para observar lo que ocurre a tu alrededor. Tal vez descubras que el poder de la mente humana es mucho más vasto y poderoso de lo que alguna vez pensaste. La posibilidad de que estemos todos conectados en un nivel invisible no es solo una idea intrigante. Es una invitación a descubrir una nueva dimensión de nuestra realidad, una en la que la mente y la conciencia podrían ser la clave para comprendernos a nosotros mismos y al universo de una forma más profunda. Al final, la pregunta es, ¿estás dispuesto a abrirte a esta posibilidad? ¿Te atreverás a explorar las capacidades de tu propia mente y a descubrir hasta dónde puedes llegar? Si decides dar el paso, podrías darte cuenta de que el poder de la conexión mental es mucho más real de lo que imaginabas. Y si este contenido te ha resonado, no te puedes perder el próximo video. Ahí descubrirás los detalles detrás de la desaparición de Jacobo Greenberg, su relación con la chamana Pachita y los eventos que desafían todo lo que creíamos saber sobre la realidad.